presentar al doctor Nicolás Fayet, el cual fue mi maestro hace muchos años. El doctor Fayet es un médico especialista en neuroradiología, el actual jefe del servicio de radiología del Hospital Quirón de Zaragoza. El doctor sacó su licenciatura en medicina y cirugía en la Facultad de Zaragoza en el año 78. Hizo estudios monográficos del doctorado también con la Universidad de Zaragoza en los años 81-84. El doctor es especialista en radiodiagnóstico. Estudió en el Hospital Urpan de Toulouse, en Francia, en el Hospital Petit-Salpêtrière y en el Centro Oftalmológico en París, Francia, en los años de 1985 al 88. Obtuvo también el diploma europeo de neuroradiología. El doctor ha sido profesor de cursos de doctorado en neurología, neurocirugía, en máster de radiodiagnóstico, en máster de mindfulness de la Facultad de Zaragoza. También el doctor ha publicado más de 70 artículos en revistas españolas y internacionales. Es autor de más de 300 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es profesor y jefe docente de un programa de beca de entrenamiento en neuroradiología de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología Diagnóstica y Terapéutica, SILAN, el cual se encarga de formar anualmente en neuroradiología diagnóstica a diferentes becarios de la Sociedad de Neuroradiología procedente de Latinoamérica, y fue la oportunidad que yo tuve ahí de estar con él y de conocerlo. Bueno, como les mencioné, la Sociedad de Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología, SILAN, tiene varios centros de formación para neuroradiólogos y el doctor es el director del centro en Zaragoza, España. También el doctor ha sido premiado múltiples ocasiones, ha obtenido el primer lugar del premio Juan Tavera al mejor trabajo científico en la modalidad de neuroradiología diagnóstica en los años 2001 en Colombia, el 2004 en Brasil, 2005 en Perú, 2006 en Puerto Rico. En ese año 2005 y 2006 fue que estuve yo con él, fue premiado el doctor, ¿verdad? También en el 2011 en Portugal, 2012 en Panamá, 2018 en Cuba, y en el 2014 obtuvo el segundo lugar de estudio de investigación en Brasil, ¿verdad? El doctor es un científico investigador. La mayoría de sus premios de investigación han sido relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2005-2006 que estuve con él, tuve la oportunidad también de trabajar en un artículo de revisión de perfusión de resonancia magnética que hicimos, que lo publicamos en 2010 en la revista española de neurología, el cual tuvo una excelente aceptación y recibimos correos de felicitaciones por parte de la revista por la gran cantidad de lecturas y descargas que tuvo ese artículo científico en ese año. El doctor Fayet, ¿verdad?, ya ha tenido la oportunidad de estar en Nicaragua. Nosotros lo invitamos en el 2012, estuvo con nosotros en un congreso internacional. Ya ha tenido la oportunidad y esperemos que pronto poderlo traer nuevamente, ¿verdad? Es un honor para mí presentar al doctor Fayet y los dejo con su ponencia. Voy a dejar ahorita de compartir pantalla para que comience a presentar el doctor Fayet, que es un honor para mí tenerlo aquí con nosotros. Estoy en una Zoom, pero me quedó mudo. Voy a proceder ahorita. Voy a silenciar todos los micrófonos, doctor. Y vuelva a abrir su micrófono
porque ya he cerrado para que no entre. Tengo que abrir Ahora mi tiene que, comunicación. sí, tiene que darle compartir, recuerde, Sí, compartir pantalla y abre su presentación. listo. Listo, perfecto. Ahí la amplía, voy a cerrar yo mi micrófono. Muy bien. Bueno, pues primero saludar a todos desde aquí, desde España. Es un placer estar con vosotros de nuevo y el haber sido invitado a daros esta charla. Aquí, como veis, está el hospital donde trabajo con mi amigo, el doctor Castillo. Recientemente vino por aquí, nos juntamos y estuvimos hablando y viendo cosas. Lo primero que se hace, o normalmente los neurólogos en general, cuando ven un paciente que tiene una demencia, un deterioro cognitivo leve, suelen solicitar o bien un escáner o una resonancia magnética con el fin de descartar otras patologías que no sean la propia enfermedad de Alzheimer, como puede ser en este caso hematomas subdurales, o bien agudos o bien crónicos, o bien enfermedades vasculares con accidentes isquémicos que pueden verse tanto en el TAC como en la resonancia magnética, o bien zonas de atrofia cerebral como es la demencia frontotemporal, que la podemos ver perfectamente en la resonancia. A veces la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, la cual prácticamente es patognomónica en la resonancia magnética, teniendo una sensibilidad del 91% y especificidad del 95%, observando zonas de hiperseñal en la corteza cerebral, en el putamen, en el núcleo caudado y en el tálamo posterior y medial. La enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de que sea evidente los síntomas. Entonces, cada vez es más frecuente esta enfermedad. Se espera que en 2050 afecte a 150 millones de personas, y lo que hay que tratar de diagnosticar a estos pacientes en lo que se llama la fase preclínica, que puede ser de 10 años o superior a 10 años, en la cual solamente se observan un descenso cognitivo subjetivo. En esta época podemos ver que la proteína beta-amiloide y el PET amiloide ya pueden diagnosticar la enfermedad, tanto con la beta-amiloide a nivel de líquido cefalorraquídeo como con el PET. También en esta época el PET de glucosa también es sensible al diagnóstico, el SPECT y la resonancia funcional, así como la tau. Más adelante ya aparece el deterioro cognitivo leve, donde los pacientes pierden o tienen cambios leves en su memoria y en la capacidad del pensamiento. Esto dura aproximadamente unos 7 años en pacientes que presentan aproximadamente entre los 70 y 80 años, pues un 80% de ellos presenta deterioro cognitivo leve y un 12% de ellos al año se van a convertir en demencia. Bien, demencia leve, moderada o grave. Esto es un estudio de lo que se está haciendo ahora en fases o en entornos de investigación, donde se está estudiando la fase preclínica de deterioro cognitivo subjetivo. Aquí están haciendo todas estas pruebas que lógicamente pues, son carísimas y en muchos sitios pues, no se pueden permitir. Aquí vemos cómo el beta-amiloide pues, muestra placas de amiloide tanto en la región frontal como en la región parietal. El PET de glucosa manifiesta un hipometabolismo en región parietal y temporal. Esto sería la volumetría en resonancia magnética, donde se observa una disminución de volumen del hipocampo. Esto sería la resonancia funcional, donde se observan zonas de afectación en cíngulo y región temporal, y el difusión tensor de resonancia magnética, donde se ve trastornos de la difusión del agua en región temporal. Esto, desde luego, a nosotros en principio no nos influye, porque no disponemos de estos medios y en Nicaragua pues menos todavía. Con lo cual, nosotros ahora lo que vamos a hacer es presentar lo que hemos hecho en España los últimos años. Tengo que decir que mi padre falleció
el año 2001 por una enfermedad de Alzheimer, y a partir de ese momento, pues coincidiendo con un neurólogo fundamentalmente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, empezamos a hacer estudios en estos pacientes con resonancia magnética. Dentro de la resonancia magnética tenemos tres partes fundamentales. Una es la metabólica, que es lo que llamamos espectroscopía, y que vamos a ver metabolitos o neurotransmisores. La volumetría, que es la que va a medir volúmenes cerebrales, y lo que llaman resonancia funcional, que incluye el tensor difusión, la perfusión Ball y la perfusión normal. La espectroscopía es una técnica que ofrece una información de la composición química de un determinado volumen del cerebro. Normalmente se realiza en este voxel, que es de 2 por 2 por 2 centímetros cúbicos, se coloca en la zona que queremos estudiar, y esto se va a manifestar en un espectro mediante valores numéricos, como vamos a ver ahora. En el espectro de un paciente sano, vemos que en las ordenadas está la amplitud y en las abscisas la frecuencia. La altura del metabolito va a determinar la concentración de este, y la posición en hercios o partes por millón va a determinar su composición. Este es uno de los metabolitos más importantes relacionados con la enfermedad de Alzheimer, el N-acetilaspartato. Se sitúa a 2.02 y 2.05 partes por millón, y es un marcador de densidad neuronal y de viabilidad neuronal y axonal. También representa una función o disfunción de las mitocondrias, que es un tema que está actualmente en boga y en estudio de experimentación. La creatina es un marcador muy estable, con lo cual se utiliza como referencia y normalmente se utiliza para realizar los ratios con los otros metabolitos. Este se presenta a 3 partes por millón y a 4, y es un marcador energético y regulador osmolar. La colina se sitúa a 3,22 partes por millón y es un marcador de la membrana celular. El mioinositol está a 3,56 partes por millón, siendo un marcador glial. Y el glutamato puede aparecer a 2,2 partes por millón y a 3,7, y es un marcador del metabolismo de los aminoácidos. El primer estudio que realizamos en resonancia magnética fue un test comparativo entre el espectro o el software que presenta, que viene directamente ya en la resonancia magnética que compramos, y otro diferente llamado LC Model, que pertenece al doctor Provencher, que vive en Canadá, que lo compramos para realizar estudios de investigación, y que creo recordar nos costó unos $8.000 por no ser, por no tener interés económico. Entonces, lo primero que hicimos fue meter a un paciente dentro de la resonancia magnética, colocar un voxel en un lugar determinado del cerebro, realizar el espectro, ver sus valores, sacamos el paciente de la resonancia, y al cabo de una hora o de media hora volvemos a repetir el estudio, intentando colocar el voxel en el mismo lugar o un lugar semejante o parecido, siempre y cuando habíamos tomado una serie de referencias anatómicas para que más o menos esté situado en el mismo sitio. Entonces era para ver la reproducibilidad de estos estudios en diferentes épocas. Y vimos que el N-acetilaspartato y N-acetilaspartato creatina en cíngulo posterior era pues una correlación muy importante, 0,93 y 0,95. También en occipital, región occipital izquierda y temporal derecha, la correlación era bastante buena. La espectroscopía ha demostrado su utilidad como biomarcador a través de estudios transversales y longitudinales. Aquí hemos hecho un estudio que cuando empezamos a trabajar con estos pacientes, hicimos estudios en enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve y pacientes sanos,
y observamos como a nivel del cíngulo posterior, habiéndolo colocado con una referencia que utilizamos con respecto al cuerpo calloso, observamos cómo había un aumento del ratio mioinositol-creatina en enfermedad de Alzheimer con respecto al deterioro cognitivo leve y a los sanos. Sin embargo, había un descenso de N-acetilaspartato y también de glutamato con respecto a los estudios de pacientes normales de deterioro cognitivo leve, tanto el uno como el otro. Los estudios longitudinales han demostrado que existe una buena correlación entre los niveles de N-acetilaspartato y la progresión de la enfermedad. Ya en el año 2008, Cantarsi hizo un estudio en el que colocó a los pacientes en la resonancia magnética, les realizó esta y una espectroscopía, y posteriormente, cuando fallecieron, les realizó una autopsia. Entonces lo que comprobó es que como los ratios de N-acetilaspartato estaban muy relacionados con el número de placas que observó en la necropsia. Conforme más placas de depósito amiloide o neurofibrilares había en el cerebro, disminuía el N-acetilaspartato creatina. Entonces empezamos a hacer estudios de investigación y, bueno, pues el primero que realizamos fue en el año 2005. Como era el primer estudio longitudinal prácticamente en el mundo, pues nos lo publicaron en el American Journal de Psiquiatría. Luego hicimos otro en el 2008 y posteriormente otro en el 2011, todos ellos longitudinales. Este es el primero, el de 2005, con el neurólogo, los dos neurólogos que normalmente solemos trabajar con este, pero con este también a veces. El estudio correspondía a 53 pacientes con deterioro cognitivo leve, que lo seguimos clínicamente 3 años. Luego vimos que 29 de ellos convirtieron en Alzheimer, o sea, un 55% de los pacientes. En primer lugar, se realizaron todos estos test para hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, el Mini-Mental, la escala de calificación de demencia clínica, de fluidez verbal, pruebas de memoria y un análisis de sangre estándar. Realicemos espectroscopía colocando voxeles en hipocampo, en región parietal derecha y en región cortical occipital izquierda. Y observamos cómo el espectro en la región occipital izquierda y los ratios de N-acetilaspartatocreatina semejantes o por debajo de 1,6 producían una sensibilidad del 100%, una especificidad del 75%, con valor predictivo positivo de 83% y negativo del 100%. Aquí observamos en región occipital en rojo los que habían convertido en Alzheimer a los 3 años y aquí vemos unos pequeños en azul que, a pesar de que estaban por debajo del 1,6, pues estos no convirtieron, pero todos por debajo de 0,6 convirtieron todos. En parietal y en hipocampo no observamos diferencias significativas. Vimos en la curva ROC, para predecir la demencia, un área bajo la curva de 0,91 y clasificó correctamente a 87% de los pacientes. Ya en el 2008 publicamos el segundo estudio, en el cual, como pueden ver, colaboró vuestro querido compañero Julio Castillo, y aquí lo que hicimos fue en pacientes con deterioro cognitivo leve, 119, los seguimos 29 meses y realizamos en resonancia magnética espectroscopía, perfusión y difusión. Y observamos cómo convertía o predecía la conversión a Alzheimer con una sensibilidad de 82% y especificidad del 72%. Al mismo tiempo, en este estudio, que también había pacientes con enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve asociado a depresión, simplemente deterioro cognitivo, pacientes con enfermedad de Levy y demencia vascular, vimos cómo los ratios de N-acetilaspartato-creatina y N-acetilaspartato-mioinositol eran muy significativos entre la enfermedad de Alzheimer
y el deterioro cognitivo asociado a la depresión. También entre la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve. Este es el tercer estudio que publicamos en el 2011 en el British Medical Journal, donde estudiamos 75 pacientes con deterioro cognitivo leve y 35 controles sanos. Los seguimos una media de 2 años y medio y observamos cómo en el cíngulo posterior un cociente o ratio de N-acetilaspartato-creatina de 1,43 producía una sensibilidad del 74%, especificidad del 84%, clasificando correctamente 82% de los pacientes. En este estudio también les hicimos el estudio genético de APOE4 y vimos cómo asociado esto a la espectroscopía, la clasificación correcta aumentaba al 85%. Aquí vemos los pacientes con deterioro cognitivo leve y los controles sanos, como a nivel occipital el acetilaspartato disminuye en el deterioro cognitivo leve respecto a los sanos. En cíngulo posterior, aquí tenemos los que convirtieron a Alzheimer y los que no convirtieron, y el N-acetilaspartato-creatina vemos como han convertido de ser 1,38, mientras que los que no convertían eran 1,49. Aquí en occipital era 1,49 por 1,56, o sea que se observa un descenso de N-acetilaspartato en los que convierten. Aquí lo vemos en gráficas, los no convertidores y los convertidores. Esto es lo que hacemos en algunos pacientes cuando los queremos estudiar unos años más tarde. Este es un espectro del año 2015, donde tiene un ratio de NACR de 1,50 y 3 años después es de 1,34, habiéndolo diagnosticado de probable conversión a Alzheimer. El mioinositol también aumenta en la enfermedad de Alzheimer, el ratio de mioinositol-creatina. Aquí tenías 0,63 y aquí 0,78. Son dos metabolitos muy importantes para el diagnóstico de Alzheimer. Luego hicimos otro estudio sobre el glutamato, en el cual vimos también cómo en la enfermedad de Alzheimer disminuye el glutamato con respecto a pacientes que presentan deterioro cognitivo leve o los pacientes controles sanos. También otros Graphic and Tarsi también publicaron algo semejante. Luego estudiamos los pacientes que tomaban estas medicinas, bien los inhibidores de la acetilcolesterasa, como el donepezilo y la ribastigmina, o bien los que actúan por vía glutamatérgica, como son la memantina. Entonces, a partir de ensayos clínicos, mediante espectroscopía, hemos visto que las terapias actuales tienen un efecto modesto sobre la progresión de la enfermedad y que no tienen efecto neuroprotector. Vamos a ver unos ejemplos. Este es un estudio que hicimos con memantina. Este es no veo bien la parte de arriba. Este es el de la ribastigmina, donde vemos que los pacientes no tratados pues presentaban incluso a una elevación del espectro, pero en los no tratados ya se veía, esto es en región frontal, como en la segunda parte ya disminuye, aquí está parecido, y aquí en occipital también disminuye el N-acetilaspartato-creatina, es decir, a pesar de ser tratados, pues el efecto no es muy importante. Luego hicimos otro estudio con donepezilo y memantina, seguidos 6 meses. Todos eran en fase de enfermedad de Alzheimer leve o moderada y vimos cómo no había significados, excepto en las actividades para la vida diaria, que mejoraban levemente. El resto no se observaba ninguna mejoría en los pacientes. Así vamos a pasar a la resonancia con volumetría. Hay diferentes maneras de realizar esta, pero esto no nos interesa, esto son cosas que hacen los ingenieros.
Primero se empezó a hacer una volumetría manual en la cual pues, se cogían los cortes coronales y sagitales de la resonancia y se iban realizando cortes, ir midiendo uno a uno hasta terminar con todo el hipocampo. Entonces aquí os he puesto un metaanálisis que se realizó no sé qué año fue, 2011 o así, por el doctor Fox, en el que se revisaban las tasas anuales de atrofia del hipocampo con segmentación manual. Se observó que existía aproximadamente en los controles, había un 1,4% de atrofia en los hipocampos por cada año. Sin embargo, en los enfermos con Alzheimer era de un 4,6% por año. Si bien vemos como hay diferentes resultados que son muy heterogéneos. También es heterogéneo y es muy variable los estudios de la atrofia del hipocampo según la edad. Vemos aquí un paciente con 68 años que tiene casi un 70% de atrofia y sin embargo hay otros de 78 o de 76 que es mínima. También se relacionó la atrofia con el Mini-Mental, en el cual vemos pues también que es muy heterogéneo los resultados. Aquí en deterioro cognitivo moderado pues uno tiene poca atrofia, el otro tiene mucha. En los que son deterioros cognitivos leves, pues casi todos andan por aquí. Y luego uno grave, que está en el 5%. Luego más adelante, lo que se realizó ya era morfometría de estructuras aisladas o de núcleos subcorticales. Aquí ya se cogía un grupo de pacientes sanos y el paciente enfermo se metía dentro de ese atlas y se hacían estudios comparativos y se podía ver cómo había algunas zonas, como por ejemplo los hipocampos, que en el enfermo de Alzheimer se veían más reducidos, en color rojo. Ahora lo que hacemos nosotros es hacer un estudio tridimensional T1 del cerebro y le enviamos ese estudio a los ingenieros que tenemos en la clínica y ellos con sus ordenadores nos hacen el estudio del volumen automático, del volumen del hipocampo, como por ejemplo en este paciente, que es una mujer de 65 años con deterioro cognitivo leve y donde vemos que el hipocampo derecho tendría que estar aquí para ser normal, sin embargo, está atrofiado. El hipocampo izquierdo todavía está más atrofiado. Y aquí nos dan volúmenes en milímetros cúbicos, tanto del derecho como del izquierdo, y aquí los valores normales en pacientes del mismo sexo y misma edad. También nos ofrecen resultados de morfometría cerebral con valores de sustancia gris y sustancia blanca total, viendo que en este otro paciente, que es masculino, 77 años, está disminuida tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, y luego también nos dan valores de los diferentes lóbulos. En este caso, el parietal está muy afectado, tanto el derecho como el izquierdo. Luego se hacen morfometría global, en la cual se estudian, los ingenieros tienen ya muchos estudios realizados de pacientes normales, entonces con ello han realizado un atlas y nosotros al enviarle nuestro paciente con sospecha de enfermedad de Alzheimer, lo meten dentro de ese atlas y lo que hacen son estudios estadísticos entre grupos. Aquí lo que vamos a ver es estudios que hicimos con 120 pacientes de enfermedad de Alzheimer relacionados con grupos normales sanos. Y entonces lo que vemos es que las zonas azules significa que hay una expansión, una dilatación, en este caso de los ventrículos por atrofia y la zona de la ínsula, y lo que son las zonas rojas son de contracción o de atrofia. Y sobre todo en la zona temporal anteromedial es donde se puede predecir que ese paciente puede tener el deterioro cognitivo leve y que puede avanzar. Hay estudios más o menos importantes en cuanto al número de pacientes, en el que hablan del volumen cerebral total por volumetría, que son sensibles en un 75%, con 69% de especificidad, y los estudios de hipocampo con zona entorrinal,
son sensibles en un 67% y con 80% de especificidad. Lo que es la llamada resonancia funcional se divide en tres partes. Una es el tensor difusión, otra es el funcional en estado de reposo o realizando tareas y otro que es la perfusión. El tensor difusión lo que hace es estudiar el movimiento microscópico de las moléculas extracelulares del agua cerebral y ahí vamos a observar que existen cambios microestructurales en la sustancia blanca. La máquina de resonancia traza un movimiento de las moléculas de agua en miles de lugares del cerebro. Empieza a coger una fibra y la sigue continuamente hasta el final. Y entonces, claro, estas fibras hay muchas que se cruzan. Entonces aquí podemos ver cómo los elementos que forman una especie de libélula son orientaciones de dos a más fibras que se cruzan, mientras que estas elipsoides en forma de peces representan una vía nerviosa dominante. Ya hemos hecho estudios, Cantarsi en el 2001, nosotros también en el 2008, y vimos cómo la difusión, el incremento de difusión en los cerebros con enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve ha sido atribuido a disminución de neuronas, axones y dendritas. Es lo que le pasa a Mr. Simpson, que imagino que lo conoceréis por ahí también, que como tiene un cerebro pequeño, pues el agua difunde mucho más fácilmente entre las células que en un paciente sano. También vimos en este estudio del 2008 cómo los valores de difusión del agua en el hipocampo izquierdo se hallaban aumentados en pacientes con demencia de Lewy respecto al grupo con deterioro cognitivo leve, lo que nos puede servir para hacer el diagnóstico diferencial de unas y otras. Luego también Carlesimo en el 2010 publicó un estudio en el que decía que el rendimiento de la memoria en pacientes sanos con edad avanzada no se correlaciona con la tasa de atrofia del hipocampo, sino que tenía que ver con la difusividad o la difusión media del agua en el hipocampo. O sea que es más importante el cómo difunde el agua del cerebro que la atrofia del hipocampo. Actualmente, ya más recientemente, se han visto aumento de difusión también en las fibras del cíngulo y del esplenio, sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo leve y con enfermedad de Alzheimer. También se han hecho estudios de comparativos de difusión en sustancia blanca entre demencia frontotemporal y enfermedad de Alzheimer, donde vemos aquí en colorines cómo la difusión es más importante en zonas frontales y temporales en la demencia frontotemporal que en la enfermedad de Alzheimer. Y ya actualmente ya se realizan estudios mediante inteligencia artificial con aprendizaje automático, donde la difusión tensor diferencia o llega a diferenciar la enfermedad de Alzheimer de la demencia vascular. Aunque el número de pacientes no es muy importante, pero bueno, clasificaba correctamente al 73% de los pacientes. Las imágenes por difusión actualmente están llevando a cabo exploraciones de imagen cerebral asociadas a evaluaciones cognitivas, psicológicas, físicas, genéticas, en 1.500 voluntarios considerados sanos. Con estos, luego se hará una recolectación de los datos y se incorporarán en un mapa tridimensional. Esto nos va a servir para tener una base de información que representa la estructura y la actividad de un cerebro sano, promedio, y que va a estar disponible para todos los investigadores. Nosotros podremos, una vez que esté terminado esto, podremos coger esos datos y asociar el nuestro y ver las diferencias que hay entre el nuestro y el cerebro sano. Dentro de la resonancia funcional se puede dividir en la resonancia funcional en reposo, lo que llamamos sin hacer nada. El paciente se mete en la resonancia y se observan dos zonas muy significativas en rojo que están en la corteza prefrontal medial y otra que está en la zona del cíngulo posterior, que son las que controlan, las que dominan todas las fibras del cerebro. Esta zona del cíngulo posterior
la vemos activada en reposo, pero incluso dormidos, e incluso se ha visto cómo está activada en pacientes anestesiados. Se han hecho estudios de drogas de pacientes con enfermedad moderada o grave que se les ha aplicado tratamientos con memantina y se ha visto cómo había un aumento de la actividad de estas zonas tras 6 meses de tratamiento. También podemos hacer con resonancia estudios de conectividad cerebral, es decir, ver cómo conectan unas neuronas o unos axones con una zona determinada con otra. Y hemos visto cómo la resonancia funcional puede incluso predecir la edad del cerebro. El grosor de estas líneas que comunican unas neuronas con otras muestra la precisión o la fuerza o debilidad de esta conexión, y esto si tiene buena fuerza pues es más joven, y si va perdiendo fuerza pues es más mayor. Los enlaces naranjas se vuelven más fuertes a medida que envejece el paciente y los verdes se debilitan con el tiempo. También se han hecho estudios de la red está en estado de reposo, en la que se ha visto la relación entre la conectividad funcional y la práctica del mindfulness en sujetos sanos, tanto en estado de reposo como haciendo ejercicios de mindfulness. Así, por ejemplo, la doctora Lazar, que está en Harvard, comparó sujetos que practicaban meditación durante 40 minutos al día, 7 a 9 años, con los no meditadores, y observó que había un aumento en la sustancia gris de las zonas que se dedican a la atención, interocepción y procesamiento sensorial. Esto implicaba la ínsula derecha, la corteza prefrontal y la zona sensitivo-motora. También observó cómo el grosor cortical, el área prefrontal, en las áreas 9 y 10, fue igual de pronunciado en los pacientes de 40 a 50 años que en los de 20 a 30, lo que sugiere que la meditación podría compensar la reducción cortical relacionada con la edad. Hace poco, recientemente, se ha presentado una tesis doctoral de la Universidad de Granada en España, donde se ha hecho un estudio semejante, pero con pacientes con deterioro cognitivo leve, y también han observado que aumentaba el grosor cortical de la frontal, lo cual quiere decir que puede ser una técnica no farmacológica que puede ser útil en el tratamiento de estos pacientes. La resonancia funcional se trata de realizar la resonancia, pero haciendo que el paciente realice unas tareas. En este caso serían tareas de memoria, pero se pueden hacer de tipo auditivo, motor, visual, lo que queramos. Entonces se les hace, durante 20 segundos se hace esa actividad y otros 20 segundos dejan de hacer esa actividad, así continuamente durante unos 3 minutos. Y entonces, al aumentar el flujo sanguíneo en la zona que está activando, se aumenta también el transporte de oxígeno y se observa un aumento de la señal en la resonancia magnética. Estudios de este tipo ya se han realizado hace años, haciendo tareas de activación de memoria, y se observó cómo en pacientes que tenían riesgo genético con APOE4 se observaba una mayor intensidad de la activación cerebral en región frontal y temporal. Esto sugería que puede tener una función cerebral compensatoria. La perfusión cerebral consiste en introducir un contraste por una vena. El contraste sube hasta el cerebro y llega a esta zona de vasos pequeños capilares arteriovenosos, y aquí es donde vamos a hacer el estudio de la microcirculación sanguínea en la resonancia magnética. Ahí podemos obtener unos mapas de perfusión donde podemos ver aquí un paciente normal con una perfusión en rojo normal y un paciente con Alzheimer donde vemos zonas de menor activación, de menor perfusión cerebral. También obtenemos valores de volumen sanguíneo cerebral relativo o flujo sanguíneo cerebral relativo gracias a esta fórmula. Aquí el paciente todavía no se le ha administrado el contraste. Aquí empieza a administrarse el contraste, llega a la zona capilar venosa, aquí empieza ya a pasar a la vena
y aquí ya se lava. Entonces, teniendo esto que es el tiempo de tránsito medio y el volumen sanguíneo cerebral relativo, podemos mediante esta fórmula obtener el flujo sanguíneo cerebral. Se hicieron ya estudios antiguamente comparándolos con el SPECT, por ejemplo, observando en ambos un 17% de reducción en región temporoparietal y la sensibilidad y especificidad tanto en perfusión como en SPECT eran bastante semejantes, del orden del 88, 90 o incluso 96%. Hoy en día ya con las resonancias normalmente viene esta secuencia, que es la perfusión no invasiva, que no es necesario el contraste, y que se denomina arterial spin leveling, que es un marcador con radiofrecuencia de los protones arteriales, y esto calcula valores absolutos de flujo sanguíneo cerebral. Esto está todavía en fase de investigación y con buenas perspectivas futuras. Observamos zonas de falta de flujo como esta, por un infarto. Como conclusión, se puede decir que la resonancia se utiliza para hacer el diagnóstico de otras causas de demencia o bien zonas de atrofia y conocer su grado. La espectroscopía es útil en deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, pero no tenemos datos suficientes para defender su uso en las etapas presintomáticas o preclínicas de la enfermedad de Alzheimer. Las técnicas funcionales y metabólicas tienen su potencial de aplicación en el seguimiento de estudios longitudinales. El PET de glucosa y PET amiloide son superiores a la resonancia magnética, pero son mucho más costosos, menos asequibles a la población y además requieren de trazadores radiactivos. La proteína tau y la beta amiloide 42 en líquido cefalorraquídeo son excelentes predictores de conversión en enfermedad de Alzheimer, aunque necesiten de una punción lumbar, que es una prueba cruenta. La resonancia magnética estructural por sí sola no es suficiente para predecir la enfermedad de Alzheimer temprana y la combinación de otros biomarcadores son necesarios para hacer unas predicciones más fiables en deterioro cognitivo leve. La espectroscopía por resonancia magnética en combinación con la difusión tensor y la resonancia funcional puede proporcionar a los médicos una información sobre cambios patológicos en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Y ya pues hay que tener en cuenta los avances que se van realizando en las imágenes, sobre todo protagonizados por la cuantificación y el automatismo, así como la introducción de equipos de alto campo, tanto de 3 teslas como de 7 teslas. Esto nos lleva a una mayor rapidez de las secuencias, un aumento en la calidad de la imagen, aumento de la fiabilidad de las medidas y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención. No sé si he hablado, si me han oído. Sí, Bueno, sí, ¿sí? perfecto. ¿Me han oído? Sí, claro que sí, doctor. No Muchas estaba gracias seguro. por Como su estoy tan clase. lejos de ustedes, no estaba seguro yo de que me oyesen. Ok. Ahorita creo que ya puede dejar de compartir su pantalla. Voy a ver si hay algunas preguntas. Gracias a todos. Ok. Bueno, yo quería hacer unas preguntas de los métodos para seguimiento de la enfermedad de Alzheimer con resonancia magnética. ¿Cuál considera usted que puede ser el que sea más efectivo o que el que más usa regularmente para su paciente? A ver, yo habitualmente utilizo la espectroscopía en el cíngulo posterior, porque eso representa 5 minutos de estudio y da buenos resultados, porque como tenemos estudios de investigación y tenemos datos de puntos de corte, pues a nosotros nos va eso bien. También tenemos la ventaja de que tenemos los ingenieros que nos dan datos de la volumetría de hipocampo y de volumen cerebral,
que lo podemos añadir a eso. Y luego también se puede hacer el difusión tensor, que también son unos 5 minutos de estudio y también nos puede dar valores, sobre todo mirando la difusión en hipocampo. Esas tres técnicas yo creo que son las más importantes y son las que utilizamos nosotros habitualmente, siempre y cuando el médico nos lo solicite, lógicamente. Si no lo solicita, pues hacemos una resonancia convencional. Ok. Sí, eso que ha dicho usted es muy importante, doctor, porque, es decir, nosotros los radiólogos, neuroradiólogos, dependemos también de los otros médicos clínicos. Claro, Digamos, los otros colegas que se dedican a áreas neurológicas tienen que saber que existen estas técnicas sí. y que pueden utilizarse. Tal vez muchos médicos no saben, pero en Nicaragua ya existe la capacidad, es decir, de hace pocos años, pues digamos no mucho, pero sí existe la capacidad de hacerse todos estos estudios de resonancia magnética con lo que es la espectroscopía, lo que es la difusión. Hay varios hospitales, creo que hay un hospital público incluso que tiene un equipo de resonancia magnética de 3 Tesla. Que podrían hacer ese tipo de estudios. Desconozco si Claro. tienen el software de neuro, pero ya sería un asunto de coordinación, pues porque estos estudios, en Nicaragua ya existen las máquinas para poderlo hacer y Sí. también existen varios neuroradiólogos que están en capacidad de hacerlo. Lo que la deficiencia tal vez aquí es que no han formado grupos multidisciplinarios porque este tipo de estudios no se pueden hacer, digamos, de manera aislada. Hay que juntar grupos de neurólogos, Claro, neuroradiólogos que se claro. junten a hacer protocolos para comenzar a hacer estos estudios, pues, pero ya digamos las condiciones hay, lo que falta es la coordinación, digamos, entre los grupos médicos y también con la gente que administra los hospitales que puedan suministrar ciertas cosas que pudieran hacer falta, pero creo que perfectamente ya se podría comenzar a trabajar en ese sentido acá en Nicaragua. A ver, esas tres secuencias, la espectroscopía, la difusión y bueno, la bolometría, no sé si la podréis tener, pero la espectroscopía y la difusión suele venir ya en el software del aparato. Quiero decir que eso es fácil de hacer, se puede hacer siempre y cuando, claro, tienes que tener al neurólogo o al psiquiatra que envía al paciente que te diga si el paciente tiene deterioro cognitivo, hacer un seguimiento, intentar en 2 años, por ejemplo, intentar conseguir un punto de corte para diferenciar enfermos sanos de deterioro cognitivo leve. Y eso puede ser interesante. Correcto, como usted dice, digamos, nosotros, igual que hizo usted, tendríamos que comenzar a hacer estudios para diferenciar pacientes con deterioro cognitivo de pacientes sanos, es decir, tomando en cuenta nuestros propios valores, haciéndolo con nuestras propias máquinas, ¿verdad? Claro. Para poder determinar eso y poder diferenciar ese tipo de Sí, porque pacientes. los valores son diferentes en cada máquina, según qué máquina sea. Por eso cada uno tiene que tener los suyos de su máquina. Así es. La otra pregunta, para los neuroradiólogos o radiólogos que están aquí en la secuencia de espectroscopía, ¿qué tipo de TE utiliza para hacer estos tipos de estudios? Normalmente hago T corto. T corto me parece que son, ahora no recuerdo bien, si es de 30 me parece. Sí, creo T, 35, creo yo. ¿eh? No recuerdo bien, pero este corto, porque para ver el N-acetilespartato se ve bien con ese. Y es el que mejor resultados nos ha dado. Hay gente que hace T largos, pero eso ya cada uno, cada librillo, cada maestro tiene su librillo. Correcto. Y el T corto siempre lo pone en el cíngulo, en el occipital Sí, izquierdo, corteza. sí, porque el hipocampo, por ejemplo, da muchos problemas porque como está la base del cráneo muy cerca, el hueso da interferencias y produce inhomogeneidades. Entonces hemos visto que el mejor resultado que daba
A pesar de que el primero fue occipital, luego vimos que el cíngulo era mejor, era superior. Y ahí tenemos un punto de corte bueno. Ok. Entonces hacen en los dos, en el occipital No, izquierdo. cíngulo, no, hacemos solo cíngulo posterior Solo ahora. cíngulo. Al Ok. principio hacíamos occipital izquierdo y cíngulo, pero después de los estudios que hicimos vimos que el más fiable y el más seguro de colocar también en el mismo sitio es el cíngulo, porque lo pones cerca del cuerpo calloso sin ponerlo encima, porque si no ya es sustancia blanca y puede cambiar los valores, o sea, un poquito por detrás, y ahí es muy fácil de colocar y de poder poner en el mismo sitio, aunque repitas estudios con el tiempo. Correcto. ¿Y la planeación la hacen en qué? ¿Un sagital? Sí, sí, sí. Se hace un sagital medio, plano medio, y ahí ya se coloca. El T1 hacemos un sagital T1, lo habitual que se hace antes de empezar el estudio, y ahí ya colocamos el voxel en cíngulo posterior cogiendo un poco de precunio, que también coge precunio. Ok. La otra pregunta que le tenía, en el caso de los estudios con perfusión, ¿qué valores B utiliza de la difusión, perdón, de la difusión? ¿Qué valores B utiliza para hacer los estudios cerebrales de Alzheimer? Pues creo que es de 1000. Ok. La verdad que hace tantos años que no paso por la máquina a ver las cifras, que lo hacen los técnicos ya, como ya son protocolos que están estandarizados, pero yo creo que sí, que es de 1000. Ok. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta del público. ¿Algún comentario del doctor Cepeda? El doctor Milton. Doctor, muchas gracias, doctor Nicolás, por su ponencia. Represento a la Fundación Alzheimer de Nicaragua. Estamos muy contentos realmente con su participación, sobre todo a esta hora que es una diferencia grandísima de horario con España y Nicaragua. Solamente comentarles que me parece muy interesante, obviamente, su presentación porque a lo mejor se puedan formar equipos de trabajo efectivamente haciendo puntos de corte, como usted bien dice, de aquí a unos 2 años para conseguir los pacientes sanos y ver la posibilidad de comenzar un proceso de investigación que nos permita hacer uso de los equipos que nosotros contamos, ¿verdad? Específicamente, le digo esto porque a nivel nacional prácticamente la mayoría de los clínicos nos estamos dedicando más bien a hacer diagnósticos clínicos y sabemos de que esto todavía se mantiene a lo largo del mundo, el tema de la evaluación neurocognitiva, toda la aplicación de DMS5 para tratar de clasificar a la demencia y los subtipos de demencia. Pero creo de que efectivamente ahora que el país, como dice el doctor Castillo, tenemos ahora ciertas requerimientos técnicos en cuanto a la radiología de imagen, podríamos quizás pensar en la posibilidad de que con la fundación y con AMRI y el resto de asociaciones médicas, tal vez podríamos pensar en la posibilidad, doctor Castillo, de diseñar un protocolo de investigación que vaya orientado precisamente a establecer los puntos de corte, porque estamos viendo muchísimos casos y todos sabemos que la cantidad y la frecuencia de demencia a nivel mundial cada 3 segundos es un hecho, una realidad de que cada vez las personas estamos diagnosticando y se están enfermando más de este problema de salud mental. Entonces creo que es muy atinado en este momento su comentario, doctor Castillo, y también a usted, estimado doctor Nicolás, ¿verdad? Por su comentario. Nosotros estamos muy complacidos de poder compartir con usted y también con nuestra comunidad de médicos que ahora está presente en este webinar. Sí, bueno, Muchas gracias. sí, recalcando lo que usted dice, sí, definitivamente en Nicaragua ya hay las condiciones, ¿verdad? Están las condiciones tanto de máquinas, que es la principal limitante. Igual cuando yo regresé de España, no, sería imposible, pues no existía esa posibilidad porque no había máquinas que tuvieran esa capacidad. Sí. Actualmente ya hay varias máquinas y hay varios neuroradiólogos, ¿verdad? Y tienes pacientes también. Pues dentro de la federación
Dentro de la federación todo. tendrás pacientes con Alzheimer, con deterioro Sí. cognitivo leve, y ahí puedes ya Exactamente. tener una criba de, ¿no? Luego Sí, eso es otro, ya claro. está todo, Es prácticamente. cuestión de quedar a tomar unas cervezas Y solo hacer la planificación del y hacer la protocolo y es planificación. Correcto. exacto, exacto. Sí, Nosotros solo inclusive, doctor, así es. nosotros podríamos por lo menos disponer cerca de entre 80 a 100 pacientes inclusive. Y esto también lo menciono porque como fundación estamos ya asegurando la posibilidad que para el 2023 queremos comenzar el proceso de validación de las herramientas neurocognitivas que todavía no tenemos una herramienta neurocognitiva estandarizada. Hemos usado diferentes experiencias con varios test neurocognitivos, pero que Sí, usted sabrá que tenemos que hacer esa correlación y tratar de ver, de ser posible, tener un posible protocolo de clínica y de radiología que nos permita a los pacientes aproximarnos sobre todo al subtipo de demencia, ¿verdad? Que esa es una cosa que para nosotros y creo que para los clínicos es un reto, porque todo parece ser Alzheimer, pero no lo es, claro. ¿verdad? Entonces, es muy oportuno este tema, doctor Castillo y doctor Nicolás. Sí, así es. Lo que pasa, lo que hay que hacer son equipos de trabajo. Como dice el doctor, hay que juntarse a beberse unas cervezas, todos los que estén interesados en el Alzheimer, o a beberse unos tragos de ron, los que no bebemos cerveza, ¿verdad? O un café, los que no toman, pero hay que juntar todas las partes interesadas, porque como dijo el doctor, en el hospital tienen ingenieros que trabajan en eso, en Nicaragua hay ingenieros perfectamente, se podrían juntar para que vean la manera de trabajar en estas áreas también con nosotros, todos los neurólogos, neurocirujanos, médicos, todas las personas interesadas en el tema, hay que juntarse porque esa es la única manera de avanzar, es decir, juntar Así esfuerzos es. todos, porque uno de manera aislada es imposible, pues, porque todo el mundo está en su actividad cotidiana y hay que, es decir, es difícil que una persona sola va a dedicar todo su tiempo para eso, sino que hay que hacer grupos multidisciplinarios para desarrollar estos proyectos, pues, pero sí hay las condiciones y yo creo que la Fundación de Alzheimer debería de ser un punto de aglutinación de todas las personas y todos los médicos que están interesados, ingenieros incluso interesados en este tema del Alzheimer.